Ok, bienvenidos esta mañana a este entrenamiento de altares familiares y vamos a ver nuestro tema. Todos tienen su folleto donde vamos a empezar agradecimiento radical y ustedes pueden ver las fotografías que tenemos, ¿verdad? Cómo proyecta en esta época del año una nación, familias agradecidas con Dios, porque hubo un principio, ¿verdad?, donde dos culturas, como en esta fotografía, dos mundos completamente distintos se juntaron para darle gracias a Dios porque les permitió vivir, les permitió sobrevivir bajo el clima difícil, y cómo dos culturas completamente distintas se unieron para darle gracias a Dios. Ahora podemos ver una cultura contemporánea, ¿verdad? Que después de muchos años esto sigue actual y sigue siendo de bendición. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nosotros vamos a hablar sobre el agradecimiento radical, ¿verdad? Vamos a hablar una vida radicada en el amor de Dios. El agradecimiento radical, para muchas personas, esta palabra radical, ¿verdad? Quiere decir fanático. En el contexto contemporáneo, radical es un fanático. O sea que un fanático prácticamente es una persona excesiva, una persona que está al borde, una persona que es extremista. O sea, en ese sentido se usa la palabra radical. Pero la palabra radical proviene de la palabra griega, la palabra latín radicales, que significa desde la raíz. Y radical significa arraigado. Entonces nosotros vamos a ver desde esta perspectiva el agradecimiento radical, cómo es que debemos de ser cristianos radicales, pero no cristianos fanáticos. Necesitamos un cristianismo radical, pero no en el contexto que lo usa la sociedad contemporánea. Un fanatismo, esa no es la dirección que estamos buscando. Así que acuérdense que un árbol necesita tener sus raíces firmes, sólidas, ¿verdad?, para poderse mantener. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando un árbol tiene sus raíces muy superficiales. ¿Qué sucede en la sociedad cuando nuestra sociedad es una sociedad muy superficial? Un cristianismo superficial, una familia superficial, un individuo, un matrimonio superficial. Pero ¿qué sucede cuando realmente somos una familia radical, somos un matrimonio radical, una nación radical? Vamos a buscar todos estos tipos de conceptos que nos van a ayudar. Por ejemplo, en la medicina existe la cirugía radical. ¿Qué implica la cirugía radical en la medicina? Por ejemplo, cuando tú tienes cáncer en un riñón y el otro está bueno, ¿qué van a hacer? Te van a sacar el riñón que tiene cáncer. ¿Por qué? Porque lo quieren erradicar de raíz. ¿Ok? Esa es la medicina, la cirugía radical. Quitarlo de raíz para que el cáncer ya no se desparrame. Porque una vez que te operan, después de tu cáncer, te cortan esa parte que tiene cáncer, y si queda algo de cáncer ahí, esto es más agresivo, el cáncer surge más agresivo. Entonces, por eso le llaman cirugías radicales. Así que lo que hoy necesitamos somos cristianos radicales. Eso es lo que necesitamos hoy. No necesitamos cristianos fanáticos, sino cristianos radicales, creyentes en el Nuevo Testamento, que vuelvan a la palabra de Dios, ¿verdad? Que dejen a un lado las tradiciones, las reglas que no tienen nada que ver con Dios, las restricciones, volver al original, a la raíz. ¿Quién es la raíz? Obviamente los cristianos entendemos es Jesús. Así que eso es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en este entrenamiento. Y uno de los pasajes bíblicos que nosotros podemos aprender
y lo empiezan a anotar en su folleto, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. ¿Qué dice? Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Estamos hablando en Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. O sea que esto es lo que nos está diciendo, en otras palabras, lo que nos está diciendo, que cuando nos convertimos en creyentes, ¿verdad? Que cuando buscamos esa dirección en nuestra vida, que cuando nos convertimos a la familia de Dios, es algo que debe de continuar, pero arraigados, ¿verdad? Desde raíz. Eso es el agradecimiento, ¿qué dijimos? Radical. Entonces, el siguiente pasaje que nosotros podemos encontrar, esta foto la uso para ilustrar que necesitamos arraigarnos en Jesús, ¿verdad? El siguiente pasaje es Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Quién quiere leerlo? Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Amén. Adelante, hermano. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todos a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí lo que podemos nosotros aprender en este pasaje de Efesios es de que en nuestra vida o en la vida de las personas a veces viven vidas impotentes, ¿ok? A veces viven vidas en las cuales no pueden cambiar sus hábitos. No tienen el poder para cambiar sus circunstancias. No tienen el poder para cambiar sus propias vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente no están arraigados en el amor de Cristo. Ese es el punto. Porque cuando tú estás arraigado en el amor de Jesús, la vida tiene sentido. Las tormentas van a venir, es inevitable. Pero entonces tienen sentido las tormentas. Cuando tu raíz, cuando tú eres un cristiano o un cristiano agradecido radicalmente. Entonces, en la historia de la Biblia, Jesús usa una parábola. Y la parábola de la Biblia dice que Jesús dice que este hombre agricultor salió a sembrar y agarró su semilla y la empezó a desparramar por los diferentes lugares, y una semilla cayó en el pedregal, otra semilla cayó en el camino, otra semilla cayó en los espinos, ¿verdad? Esas tres tipos de semillas, la semilla era la misma, pero esos tres diferentes tipos de suelo, la semilla no germina. ¿Por qué? Porque no echó raíz. Pero la semilla que cayó en buena tierra sí echó raíz, y ese es el punto. Cuando echó raíz, entonces puede germinar, puede dar fruto. Si no hay raíz, no hay fruto. Entonces, lo que nosotros podemos aprender en esta ilustración es que son 4 tipos diferentes de corazones, o resumido en 2 tipos de corazones diferentes. Cuando el evangelio llega y tienes una vida superficial como cristiano, no tienes raíces fundadas en Jesús, ¿verdad? Viene cualquier problema, te destruye. Pero cuando ese evangelio cae en buena tierra, tu corazón acepta esa semilla de la palabra de Dios, entonces esa semilla, ¿cuál es el efecto? Va a germinar.
¿Y qué va a hacer esa semilla cuando germina? Crece y va a tener ¿qué? Va a haber fruto. En Mateo capítulo 13, versículo 21, dice, no tiene raíz en sí y duran poco tiempo cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje. Inmediatamente se dan ¿por qué? Por vencido. Hay muchas personas, cristianos, ¿verdad?, que atraviesan por momentos difíciles y algunos de ellos que dicen, yo renuncio. No te voy a aguantar, ahí nos vimos, yo renuncio, ministro, esto, yo ya me voy. ¿Me entiende? Cuando sucede ese efecto en nuestras vidas, podemos ver si somos personas arraigadas en Jesús o somos superficialmente. ¿Me entiende? Entonces, cuando no hay raíz en nuestras vidas, cuando no estamos fundamentados en la palabra del Señor. Acuérdense que ya viene diciembre, ya falta poco para el año nuevo. Para algunas personas estas fechas son deprimentes. ¿Por qué? Porque no hicieron las metas que tenían o que pensaban hacer. Es deprimente. Entonces, el punto aquí, que este entrenamiento es para ayudarnos a desarrollar raíces espirituales. El siguiente pasaje que nosotros podemos leer está en Jeremías 17, del 7 al 8. Alguien que lo busque, Jeremías 17, del 7 al 8, y que lo quiera leer. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. O sea, este pasaje de Jeremías está hablando acerca de ti, ¿verdad? Que aunque venga la sequía, aunque venga el calor, no te vas a marchitar. ¿Por qué? Porque tus raíces no están dependiendo de la lluvia temporal. Tus raíces están ancladas, están puestas en el río y todavía cruzan ese manto, ese río, lo cruzan hacia la tierra. Así que estos árboles tienen suficiente raíz para que vengan las sequías, los problemas más difíciles, no los vas a mover, no se van a secar, sus hojas van a estar verdes. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aprender, que no se marchitan, no se molestan por el calor. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que una de las cosas, cómo tú miras que esa persona realmente es una persona agradecida radicalmente. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Qué dice este pasaje? Segunda de Reyes 19:30, hermana Virginia, aquí en la pantalla. Los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. O sea, si creamos una familia, hijos, una relación, una iglesia, una nación con raíces, ¿qué va a suceder? Va a haber frutos. Ese es el punto, va a haber frutos. El siguiente pasaje es Colosenses 2:7, ¿quién lo quiere leer? Sí, 2:7. Arraigados y sobreedificados en él y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Okay. En esto nosotros podemos aprender cómo vas a identificar a una persona
que es radicalmente cristiana, que sus raíces están fundamentadas en Jesús. Cuando esta persona, su característica número uno, es una persona con una continua gratitud. Esa es una característica de una persona que tiene fundamentada o tiene sus raíces ¿en quién? En Jesucristo. Cuando es una persona agradecida, las circunstancias de la vida, los problemas de la vida no le han hecho nada. No la han tumbado, no la han destruido. ¿Por qué? Esta persona está agradecida ¿con quién? Con Dios. Le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Él, esta persona, este creyente radical, se sostiene en Jesús. Entonces, estas personas con raíces que son radicales, con raíces profundas, son personas que viven con una gratitud continua. Le están dando gracias a Dios. Así que, una de las cosas en 1 de Tesalonicenses 5:18. ¿Quién no quiere leer este pasaje, hermanos? Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para que ustedes, para ustedes en Cristo Jesús. Ok, es fácil en nuestra nación decirle gracias Señor por el pavo que nos diste este día, por el pastel que nos vamos a comer este día. Gracias Señor, es fácil, eso es fácil, pero ¿dónde tú miras la gratitud, el agradecimiento radical? Donde se puede decir, por ejemplo, doy gracias a ti Dios porque sé que aunque no tengo que comer o no hay en este momento, tú no me dejarás sin comer. Amén. Algo así. Sé que tengo cáncer y que me voy a morir, pero gracias Señor, porque aquí estoy y tú sabes, ¿sí me entiende? Esa es una persona con un agradecimiento radical, porque su fe está establecida en Jesucristo. Ahora, para hacerlo más claro, y vamos a ver esta parte, ¿por qué la gratitud es siempre la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios, Él quiere que nosotros seamos agradecidos? ¿Por qué? Sus hijos. Nosotros hacemos muchas cosas por nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos no son recíprocos, no son agradecidos. A veces sí son agradecidos. ¿Cuándo nos agradan más nuestros hijos? Cuando son agradecidos. ¿Y cuando nosotros les expresamos verdaderamente que los amamos? Cuando son desagradecidos. Les mostramos que los amamos a nuestros hijos. No quiero decir que todos los padres tienen hijos desagradecidos, no, pero cuando sucede, ¿verdad?, estas situaciones, cuando estos hijos no son agradecidos, ahí es cuando realmente tú miras algo más allá en los padres que su amor. Entonces, así es Dios. A Dios, ¿verdad? ¿Por qué le gusta que seamos agradecidos con su voluntad? Acuérdense, la voluntad de Dios no es siempre lo que usted quiere. La voluntad de Dios no es lo que yo decida. Y acuérdense que en esta tierra no siempre se hace la voluntad de Dios. Acuérdense que vimos eso en el anterior entrenamiento. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra la voluntad de Dios casi no se hace por los humanos. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender ahora, ¿por qué la gratitud es siempre la voluntad de Dios? Número 1, porque honra ¿a quién? Honra a Dios.
Cuando usted le dice a su pareja, gracias por los hijos que me diste, gracias por la paciencia que me has tenido, ¿qué estamos haciendo ahí? Estás honrando a tu pareja. Pero cuando tú honras a tu pareja, o tú honras a tu jefe, o cuando tú honras a las demás personas, ¿a quién estás honrando? A la Biblia. ¿A quién estás honrando según la Biblia? Estás honrando a Dios. Cuando tú honras las autoridades, cuando tú honras estas cosas, ¿a quién honras? Cuando tú honras a tu nación, ¿a quién estás honrando? Estás honrando a Dios. Esa es una persona agradecida con Dios. No una persona que solamente está esperando vivir de los beneficios de esta nación. ¿Qué puede hacer la nación por mí? Esas no son personas agradecidas. Las personas agradecidas son aquellas que dicen, ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Esa es una persona agradecida y eso honra a Dios. Eso es la voluntad de Dios. Así que la segunda cosa que nosotros aprendemos es que crea comunión. Crea comunión. Esta es la segunda cosa, porque el agradecimiento es la voluntad de Dios, porque crea comunión. Construye relaciones, ¿verdad? Y relaciones profundas con otras personas. Cuando tú te acercas con una persona que es agradecida, te agrada estar con ella o con él, te sientes bien. Cuando tú estás buscando también ese estilo de vida. Pero ¿qué sucede cuando tú estás buscando ese estilo de vida y te encuentras con personas opuestas a esto? Hay algo que no hace química, hay algo que no hace una reacción. No creas una comunión. Así que en esta fotografía que encontré, estamos hablando de raíces y traté de poner esta fotografía, ¿verdad? Con estas dos manos, estos dos árboles. Así que la Biblia nos dice que nos animemos y edifiquemos unos a otros. Así que quiero animarte a ser más intencional, expresando ¿qué? Tu gratitud a las personas. ¿Dónde puedes expresar tu gratitud? Pues hay muchas maneras, en los altares familiares, en los círculos donde tú te desarrollas, en la iglesia, ¿verdad? En tu trabajo, con tu familia, hay muchas oportunidades. La tercera razón, porque es la voluntad de Dios que seas radicalmente agradecido, es porque se desarrolla mi fe. Se desarrolla mi fe. ¿Dónde se desarrolla tu fe? Cuando todo está bien, no quiere decir que no haya fe, pero cuando tú realmente experimentas la fe. ¿Cuándo? La adversidad. En la adversidad. Ahí es donde tú experimentas realmente si tienes fe o no tienes fe. Miren, darle gracias a Dios es después de que suceden las cosas. Después de que tienes las cosas, tú le dices gracias a Dios. Pero eso se le llama gracias? Pero ¿cómo se le llama cuando las cosas todavía no suceden, pero tú confías en Él? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Se le llama fe. Cuando tú crees que Dios es mayor que tus problemas. Cuando tú puedes
tú puedes ver que se te cierra una puerta y Dios te abre 3 puertas. Así que en el libro de Habacuc, capítulo 3, encontramos: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Aquí, ¿qué está sucediendo? Él no está hablando de dar gracias a Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Él está diciendo, en otras palabras, aún así, dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es de que la situación, por difícil que sea, aunque hayas perdido, aunque pierdas tu trabajo, aunque pierdas tu salud, aunque pierdas tu familia, yo estoy agradecido con Dios. Yo confío en Dios. La voluntad de Dios es la gratitud radical. Y esta es la cuarta cosa que nosotros aprendemos. Porque sirve a otros. El agradecimiento radical, la actitud de gratitud, te dice, voy a caminar por la vida dando gracias en cada situación, pase lo que pase. Yo creo que todos pasamos momentos difíciles, unos más difíciles que otros. Todos pasamos momentos de abundancia y también momentos de ¿qué? De escasez. Todos pasamos por lo bueno y pasamos por lo malo. ¿Vamos a estar agradecidos nada más por lo bueno? Le dijo Job a su esposa, y por lo malo no. Vamos a estar agradecidos por todas las cosas. Así que la quinta cosa que nosotros aprendemos en esto es que, porque es un testimonio para los no creyentes. Es un testimonio para los no creyentes. Cuando nosotros vivimos la verdad, que sea atractiva a los no creyentes. Cuando esos no creyentes van a ver que realmente la verdad se mueve en tu vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos agradecidos con Dios. Cuando nosotros tenemos esa gratitud, ese agradecimiento radical con Dios, ¿verdad? Aunque las tormentas han venido a mi vida, aunque los momentos difíciles han cruzado por mi vida, pero yo estoy he echado mis raíces ¿en quién? En Jesús, en el único que me puede mantener en medio de esas tormentas. No necesitamos carteles, no necesitamos eslogans, no necesitamos calcamonías. No necesitamos nada de eso. Lo que necesita la sociedad, el cristianismo actual, es un cristianismo radical. Cristianos agradecidos por Dios, ¿verdad? Por las cosas que les ha dado. Señor, yo estoy agradecido por el trabajo que tengo. Estoy agradecido por el sueldo que me das. Estoy agradecido por lo que tú me has dado, Señor. Eso es lo que necesitamos hoy en día. En Proverbios 11:11 dice, la bendición de los justos. Dice, la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si todos los que componemos la iglesia de Cristo Puente de Vida, vamos a decir, 70 personas. Estas 70 personas, vamos a decir, cada semana, yo voy a proyectar ese agradecimiento a Dios cada día
de esta semana. Las circunstancias no me van a impedir darle gracias a Dios. Somos 70 personas. Si lo multiplicamos por 7, ¿cuánto serían? 490 veces o días que nosotros, mejor dicho, 490 personas que nosotros podemos proyectar una gratitud radical. Que somos personas agradecidas. Imagínense que por una semana 490 personas pudieran ver en nosotros que somos personas agradecidas con Dios. A pesar de las circunstancias, vamos a afectar 490 personas o más. Así que, hermanos, acuérdense, el gobierno trabaja de diferente manera. El gobierno establece programas y a veces los cierran y otros los mantienen abiertos, pero no está funcionando. ¿Por qué no funciona esto? Porque la diferencia del cristianismo bíblico y la diferencia de los gobiernos actuales es que el cristianismo bíblico nos está dirigiendo a una dependencia de Dios y no de un sistema. Y cuando un gobierno crea a una sociedad dependiente del sistema, se acabó, hermanos. La Biblia no, dice, depende de Dios. Bueno, aquí podemos nosotros encontrar beneficios de la gratitud radical. El primer beneficio, hermanos, que nosotros podemos encontrar, me mantiene en la voluntad de Dios. Siempre, si aprendemos a tener la gratitud en cada situación, pase lo que pase, le voy a dar gracias a Dios en esta situación. Le voy a dar gracias a Dios. Cada vez que tú le des gracias a Dios, ¿verdad? Porque te sigue manteniendo en el camino que Dios nos establece. Cada vez que nosotros estemos agradecidos con Dios, estamos en la voluntad de Dios. La segunda cosa que nosotros podemos aprender, hermanos, es que me hace ser mejor, no amargado. Estos son los beneficios de la gratitud radical. Hermanos, la amargura no existe. Aquí no se proyecta. ¿Por qué? Porque usted es una persona que está agradecida independientemente de las circunstancias. Todos hemos tenido dificultades en la vida. Todos tenemos la excusa de ser amargados. Pero usted ha decidido que no serlo. ¿Por qué? Pese a lo que pese, yo estoy agradecido con mi Dios. El tercer beneficio de la gratitud radical es derrota al diablo. ¿Cómo sucede eso? Cada día dele gracias a Dios. Cada día esté agradecido con Dios y agradecida con Dios. Antes de que usted se levante de su cama, antes de que ponga los pies en el piso, lo primero que tiene que hacer es: Señor, gracias te doy porque este día tú me has permitido vivir. ¿Quién cree que se va a molestar con eso? Satanás. Señor, gracias por la comida, el desayuno que me estás dando esta mañana. Bendícelo, Señor, en tu nombre. Amén. ¿Quién cree que se molesta? Satanás. Satanás se molesta cuando somos agradecidos con Dios. Acuérdense que Satanás vino, asesinó a los hijos de Job, le quitó a Job todo lo que tenía. Y luego le puso una enfermedad maligna. Y luego su esposa se mira como que no era muy sabia en este relato bíblico. ¿Qué le dice a Job? Job, maldice a Dios, Job, y muérete. ¿Me entiende? ¿Cómo reacciona Job? Que Satanás se quedó sorprendido.
¿Qué acaso le voy a dar gracias a Dios nada más por las cosas buenas y las malas? ¿Cómo nosotros podemos aprender de estos fracasos, de estos momentos difíciles? El cuarto beneficio, hermanos, de tener un agradecimiento radical es que provoca milagros. Acuérdense que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Y Jesús estaba un día de camino. Y las hermanas de Lázaro le mandaron a avisar a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro está bien enfermo. ¿Cuántos días se tardó Jesús en llegar a ver a su amigo Lázaro? 3 días. O sea, Jesús todavía se quedó acá platicando, evangelizando, discipulando. Y al tercer día llegó. ¿Y qué sucede cuando Jesús llegó? ¿Para qué vienes? Ya se murió. ¿Para qué estás aquí? Ya se murió tu amigo, ya tiene 3 días, ya huele mal. Pero Jesús llega y se para enfrente de la tumba de Lázaro. Hay algo importante aquí que podemos aprender. Jesús le pregunta, le dice Lázaro, no le dice, ¿quieres resucitar, Lázaro? ¿Qué le dice Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué le llamó por su nombre? Porque si le hubiera dicho a lo mejor, ven fuera, a lo mejor las demás tumbas hubieran salido fuera. Pero le dijo nada más específicamente a Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Jesús en esa situación? Dijo: Señor, te doy gracias porque tú me escuchaste. O sea que a eso se le llama ¿qué? A eso se le llama fe. La fe provoca milagros. La fe se manifiesta en aquellas personas que tienen una gratitud radical. Así que la única manera de realmente impactar al mundo no es a través de un cristianismo superficial. No es a través de eslogans, ni de calcamonías, ni de banderas. La única manera de impactar a la sociedad que se está destruyendo y desquebrajando es a través del agradecimiento radical. Estos son cristianos que tienen raíces profundas en Jesucristo. Bueno, esperamos que esto sea de bendición, y para los que nos están escuchando en línea también, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.